Hola guripas, tengo aquí conmigo el terror de todo recreador novato, las polainas. Da igual el ejército que se recree, si son las tradicionales de tela de las de enrollar, de botones, o como estas del ejército estadounidense de cordones. Oficialmente, Leggings Canvas Dismounted M1938 fueron ideadas para llevarse con el uniforme de combate, desde el pantalón de lana, pasando por el HBT o el de marines, que al ser de la marina contaban con unas polainas un poco diferentes. Las polainas eran llevadas también por las tropas aerotransportadas en planeador, e incluso por la Fuerza Aérea, concretamente por los pilotos de los C-47. En este vídeo aprenderemos a atarlas según la forma más habitual, pero también os contaré alguna variante y si os quedáis hasta el final os explicaré cómo acertar con la talla. Bueno, pues vamos allá. Lo primero es la preparación, porque muchas veces las réplicas vienen con el cordón sin colocar. Para eso pasamos uno de los extremos por la parte interior del ojal que está en la zona de los ganchos. Y le hacemos un nudo en el extremo. Y a continuación probamos que efectivamente eso es, que el cordón no pasa. Bueno, pues ahora es ir simplemente pasando el extremo del cordón una vez por dentro, la siguiente vez por fuera, por dentro, por fuera. Y ya tengo mis dos polainas preparadas. Antes de nada deciros, por si no lo sabíais, que son simétricas, es decir, que a cada pierna le corresponde únicamente una de las dos polainas. Así que mucho ojo, porque si hay un error común en recreación que salta a la vista, es una polaina colocada al revés. ¿No sentís como un escalofrío? Pero tranquilos, porque después de este vídeo nadie volverá a equivocarse. Como ya sabemos, la polaina, cuando se lleva puesta, se ven los cordones en la parte exterior de la pierna. Vale, pues el truco está en fijarse en los ganchos, que miren hacia atrás. Es decir, que la atadura debe hacerse de adelante hacia atrás. Sabiendo esto, ¿sabríais decirme a qué pierna corresponde esta polaina? Efectivamente, a la pierna derecha. Vamos allá, empezamos. Lo primero que debéis saber es que el pantalón va a haber que prepararlo. Hay que meterle así una doblez al pantalón, porque en la época eran muy anchos. Entonces, pasamos el cordón por aquí, preparamos la trabilla por debajo, y ahora eso, plegamos esto por aquí, y la trabilla que va debajo de la bota no tiene mayor ciencia. La pasamos por debajo, se pasa primero por la parte de abajo, debajo de esta pieza dentada, y luego por la parte de arriba. Nada, y ahora empezamos. Ahora viene la parte que a nadie le gusta, que es empezar a atar lo que es la polaina. Hay que ir tirando del cordón y sujetarlo a los ganchos. Tiramos bien para que quede esta parte lo más corta posible. Hay que hacerlo teniendo en cuenta que cada dos ojales le corresponde un gancho. Y seguimos tirando bien para que quede bien apretado. Cuanto más tenso, mejor quedará. Aparte de que quede más estético, pues la polaina cumplirá su función, que es evitar que entre tierra, suciedad, al interior del calzado. Incluso mantiene el pie pues a salvo un poco del agua. ¡Uy! ¿Qué ha pasado con el cordón? Por aquí viene. Vale, tiramos por aquí. Realmente podríamos no haberlo apretado del todo y una vez terminado pues volver a apretar cada atadura, pero bueno, yo la verdad es que prefiero no pasar el doble de trabajo. Y llegamos a la parte final, que es donde más dudas suele haber. Aquí se puede hacer de varias formas. Bueno, una aclaración. Reconozco que no sé muy bien cuál es la versión oficial en el ejército de los Estados Unidos, pero os puedo asegurar que si habéis llegado hasta aquí apretando bien cada pase del cordón, pues no importará tanto cómo lo hagáis. En todo caso, os muestro cómo lo hago yo. Para eso paso el extremo del cordón por dentro del último ojal y por fuera del ojal que está por detrás. Vale, ahora pasamos el extremo por dentro de este ojal solitario y para terminarlo le hacemos un nudo aquí con el propio cordón, con la atadura, y el sobrante lo guardamos, pues simplemente lo introducimos por dentro de la polaina. Vale, pues este sería un sistema.
aunque también se puede hacer de otras maneras, porque como suele decirse, cada maestrillo pues tiene su librillo. Y en este caso, en lugar de introducir el cordón por este agujero, lo introducimos por el interior de la polaina, por dentro de este ojal, por dentro de este otro ojal y ahora por fuera del ojal solitario. Y antes de guardarlo le damos una pequeña atadura y hacemos lo mismo. Metemos el sobrante por dentro de la polaina. Pues polaina lista. Lo que sí es importante es que en el extremo del cordón no le hagáis ningún tipo de nudo, porque si luego necesitáis pues aflojar la polaina o peor todavía, quitar el cordón, no vais a ser capaces. Os aseguro que si lo hacéis como os acabo de enseñar, no vais a necesitar ningún tipo de corrección. Yo los he llevado así en jornadas enteras de recreación y me han aguantado perfectamente. Vamos con la segunda. Antes se me pasó a contaros que hay quien prefiere meter la polaina así, con la tira de inferior ya a medio poner, así aflojada, y que luego solo haga falta apretarla. Bueno, pues ahora vamos con la segunda polaina. Tiro de aquí, preparamos un poco el cordón y empezamos. Eso, cada 2 ojales un gancho. Con el tiempo os estaréis dando cuenta de que el truco está en buscar el gancho como hacia abajo y ya se engancha solo. Conozco el caso de un amigo recreador que cuando fue el tema del coronavirus y había que quedarse en casa, pues se pasaba las tardes poniendo y quitando las polainas, y ahora la verdad es que da gusto verlo. Bueno, pues esto ya está. ¿Qué os parece? Esta es la forma reglamentaria de llevar las polainas. Como decía antes, sirven para impedir que entren dentro del calzado elementos como tierra, suciedad, agua o incluso nieve. Pero al igual que protegen el pie, también impiden una correcta ventilación de las piernas, por lo que en caso de calor, muchos soldados optaban por llevar el pantalón por encima de la polaina, y podemos verlo así en muchas imágenes de época. Esta opción os la recomiendo si recreáis, por ejemplo, la campaña de Normandía una vez más avanzada, como en los días calurosos de julio, y también en recreaciones de los marines en el frente del Pacífico. Durante la guerra hubo diferentes variantes de estas polainas, al comienzo en color caqui y luego en verde oliva en OD, con más o menos broches y ojales y con distintas distancias entre ellos. Estas que veis a la derecha son las de los marines, que como os fijáis, tienen una distinta distancia de ojales y de broches. Al comienzo de la guerra llevaban 9 broches y luego se redujo a 8, que es este modelo, y poco a poco se fueron reduciendo hasta los 7, incluso 6, y por lo tanto más cortas. Seguramente en esta decisión tuvo mucho que ver una práctica de la tropa que consistía en recortar sus polainas, pues con menos altura la polaina seguía cumpliendo perfectamente su función. En estos casos se nota porque se ven los hilos colgando. Hasta ahora vimos la forma reglamentaria de atar las polainas, pero hay una segunda manera para la que hay que preparar el cordón de una manera distinta. En ese caso, en vez de pasar el cordón por dentro y por fuera de los ojales, se pasa siempre por dentro. Y a la hora de atarlo, se ata tirando del cordón por la parte de dentro de la polaina. Esta sería la diferencia. A la izquierda, la atadura reglamentaria y a la derecha, la variante. Y ya si queréis quedar de jefes, podéis darle un toque especial a la atadura girando el cordón antes de cada lazada para que quede así de fashion. ¿Y a vosotros, guripas, qué opción os gusta más? Por último, y como os prometí, os cuento cómo averiguar qué talla elegir. Las polainas originales vienen talladas de la 1 a la 4 y las réplicas hasta la 6. Y este número siempre va seguido de la letra R por regular, en inglés, que se refiere al largo pues normal. Esta designación la encontraréis también en las prendas de vestir. Las versiones más largas irían marcadas con la letra L y la S para las cortas. Aunque en el caso de las polainas desconozco si se llegaron a fabricar en otras longitudes que no sea la R. En todo caso, la pregunta del millón, ¿qué talla elegir? Los números van, como os habréis imaginado, de menor a mayor talla, y se refiere a la parte alta de la polaina, su circunferencia. Así que para saber vuestra talla, deberéis mediros el alto de vuestro gemelo, eso sí, con el pantalón puesto, y una vez que tengáis el número, pues hay que asociarlo a una talla. De esta forma, la talla 1 es para gemelos de menos de 33 centímetros, la 2 para entre 33 y 37,
la talla 3 para entre 37 y 41 y la talla 4 entre 42 y 46 centímetros. Si estáis justo entre dos tallas, yo casi os recomendaría ir a por la talla superior, porque siempre estaríais a tiempo de algún apaño, como por ejemplo poneros calcetines gruesos y así ganar algo de diámetro. Pero la otra opción, que os quede apretado, pues no sé, igual hasta os hacéis daño. Que sí, que tienen que quedar apretadas, pero también tiene que circular la sangre. Incluso deberíais ser capaces de poder guardar algo dentro de la polaina, como un cuchillo o una cuchara. De todas formas, hacia el final de la guerra, el mando estadounidense dio una alegría a la tropa con la incorporación de una bota con su propia polaina, con la que se acabaron todos los problemas. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Ya no tenéis excusa para recrear al soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Y espero que después de este vídeo le hayáis perdido el miedo a las polainas. Porque sí, a nadie le gusta tener que ponerlas, pero al final es todo como siempre cuestión de práctica. Y en la recreación, la práctica, al igual que los detalles, es clave. Dinos qué te ha parecido este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.